Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, cuando queremos meditar en las palabras del texto de Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28, que dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Apártate de mí, Satanás. ¿Te imaginas escuchando a Jesús decirte eso? Desafortunadamente para él, Pedro no tuvo que imaginarlo. Inmediatamente después de su confesión de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de la lectura del Evangelio de la semana pasada, Pedro experimentó lo que pudo haber sido la reprimenda más vergonzosa imaginable. No solo su maestro, a quien amaba y respetaba y por quien había dejado todo, lo reprendió fuerte y severamente. Si eso solamente no le bastara, Jesús lo hizo frente a los demás. Lo único peor que el sentimiento de vergüenza es ser avergonzado en público. No es de extrañar que Pedro mantuviera la boca cerrada durante el resto de este texto. Afortunadamente para nosotros, Jesús no se limitó a los insultos. Él nos ayuda a todos los que escuchamos este relato al hacer explícito en qué se equivocó Pedro. Para eso tenemos que retroceder un poco. El versículo 21 marca un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo, especialmente un punto de inflexión en la apertura de Jesús sobre lo que le esperaba. Él había aludido antes a su muerte. Vea Mateo capítulo 9, versículo 15, Mateo capítulo 10, versículo 38 y Mateo capítulo 12, versículo 40. Pero esta fue la primera vez que habló abierta y directamente acerca de su sufrimiento y rechazo. Pedro, todo creído después de los elogios de Jesús en los versículos 16 al 19, se apresuró a plantear una objeción. Mateo no lo dice, pero imagino que Pedro ya había dejado de escuchar antes de que Jesús llegara a la parte de la resurrección. Escuchó la mención de Jesús sobre el sufrimiento y eso fue lo suficiente. Su concepción de Dios no dejaba lugar a tales conversaciones. Tal vez porque su pueblo había conocido el sufrimiento de primera mano durante tantas generaciones. Pero un Mesías sufriente, eso fue demasiado. No es lo mismo para nosotros. Nuestro problema como creyentes bautizados no es que no creamos que Jesús sufrió. Lo confesamos cada semana. El problema son las implicaciones que pueden haber estado también en la mente de Pedro. Jesús es claro acerca de lo que esto significa para sus seguidores en los versículos 24 al 26.
Si vamos a seguirlo, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar también nuestras cruces. Si esto no está claro, Jesús elimina cualquier pregunta en el versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Sigue a Jesús y pierde tu vida. No es el mejor eslogan de relaciones públicas. El meollo del problema para Pedro y para muchos de nosotros es que estaba poniendo su mente en las cosas de este mundo que en lugar de las cosas de Dios. Versículo 23. Es difícil no hacerlo. Las voces de este mundo son fuertes e inquebrantables. A veces son acertadas, pero cuando se trata de los fundamentos, predican un mensaje completamente diferente. Por eso necesitamos sumergirnos en las Escrituras y en la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia. Al igual que los adictos que necesitan desintoxicarse, debemos regresar regularmente al Señor, arrepentirnos de nuestra falsa concepción del mundo y restablecer nuestra mente en las cosas de Dios. Pero en ese texto, lo más incompatible con los caminos de Dios es evitar el sufrimiento como hizo o está haciendo el mundo. La comodidad, la tranquilidad, el placer y la felicidad son cosas que vale la pena perseguir, dicen los predicadores de este mundo, los que predican el evangelio de la prosperidad. Yo hablé sobre eso en este video. El sufrimiento no lo es. Haz lo que sea necesario para evitarlo. En Cristo, sin embargo, vemos el sufrimiento de manera diferente. Cuando sucede por hacer el bien a los demás, se convierte en una realidad virtuosa y bendita, incluso si es terriblemente difícil. Lea lo que Pedro compartió con nosotros en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 12 al 19. El apóstol Pedro en ese texto habla más sobre el sufrimiento. También vemos el fin del sufrimiento cristiano, que es igualmente ajeno al modo de pensar del ser humano de este mundo. Estoy hablando de la resurrección. Este es el corazón de la promesa del Evangelio. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, tal como dijo en nuestro texto, nosotros también resucitaremos. Esto nos lleva a sufrir de manera diferente, llenos de esperanza, fortalecidos por el Espíritu de Jesús y confiados en la promesa del alivio eterno. Sufrimos por y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La lectura de la epístola en Romanos capítulo 12 ofrece mucha orientación sobre cómo se ve esto. La resurrección de Jesús y la nuestra como cristianos, pecadores bautizados, así como también al pueblo de Dios que se congrega aquí en esta congregación, están siempre animados a amarse unos a otros y llevar su cruz como un servicio sacrificial a su prójimo. Los próximos textos del Evangelio de los próximos domingos compararán y contrastarán una mentalidad centrada en las cosas de Dios con otra centrada en las cosas del mundo. En el día de hoy, el punto de contraste fue el sufrimiento. Las próximas 3 semanas hablaré de la grandeza, Mateo capítulo 18, versículos 1 al 20, el perdón, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, y la justicia, Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. En su momento hablaré más sobre ellos. En cada uno de estos textos, Jesús confronta la concepción humana de la realidad con la mente misericordiosa de Dios en Cristo. Y tú también lo harás con la ayuda de Dios. Así que nos vemos el próximo domingo para dar continuidad a las enseñanzas de Jesús que nos lleva a la vida eterna con Él en el cielo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.